Hola retrasonantes, el día de hoy vamos a sumergirnos en la historia de los padres de los celtas, indagando en una de las culturas más fascinantes de la prehistoria europea, la cultura del Hallstatt. Esta población, surgida cerca del 1200 a.C., tuvo su época de esplendor durante la Edad del Hierro temprana y media, es decir, aproximadamente entre el 800 y el 450 antes de nuestra era, ofreciéndonos una ventana increíble a la vida y a la sociedad de nuestros antepasados. Así que abrochen sus cinturones y prepárense para un viaje al pasado. Pero antes, vamos con la intro. La cultura de Hallstatt, descubierta en 1846, es, según los investigadores, lo que habría dado origen a la civilización de Latén, que es lo que hoy comprendemos como propiamente celta. Esto se debe a que los vestigios materiales presentes en los yacimientos de Hallstatt y Latén se corresponden cronológica y geográficamente con lo que los antiguos griegos describieron como celtas en sus textos. Así es, el término celta es de origen griego, keltoi, y es muy posible que estas poblaciones no se conocieran a sí mismas bajo esta denominación. Sin embargo, la primera mención a dicho término se encuentra en los textos de Hecateo de Mileto, cerca del 517 a.C., y posterior a ello en los de Heródoto sobre el siglo V antes de nuestra era. Sin embargo, los estudios más recientes han llegado a considerar que la primera alusión a los celtas es incluso más antigua, pues en la Ilíada, escrita por Homero, se ha encontrado referencia a la palabra casíteros, que es de origen celta y la cual significa estaño. Según los análisis del investigador irlandés Timothy Brickman del Trinity College de Dublín, los griegos habrían identificado a los celtas con una de las poblaciones presentes en sus relatos mitológicos, los hiperbóreos. De acuerdo a sus investigaciones, los autores griegos Antímaco de Colofón, Protarco y Heraclides de Póntico, cerca del siglo IV a.C., asumieron que los hiperbóreos debían ser las tribus que se ubicaban al norte de los Alpes, informando que estos vivían por encima de estas montañas y que incluso poseían un ejército tan grande que llegó a conquistar una de las ciudades griegas llamada Roma. Por si esto fuera poco, el investigador destacó que el famoso filósofo griego Aristóteles destacó que los invasores de Roma eran los celtas. En contraste a esto, Hecateo de Abdera, también en el siglo IV a.C., en su obra sobre los hiperbóreos, ubicó a estas poblaciones en una remota isla en el Atlántico, la cual ha sido identificada con Gran Bretaña, y que como todos sabemos ha sido asociada como hogar de los celtas desde el Renacimiento hasta hoy. Los aportes del investigador mencionado revelaron más tarde que en el siglo III a.C., Apolonio de Rodas, durante el periodo de los Ptolomeos, en su obra de las Argonáuticas, mencionó a los celtas en una tradición que transpone relatos mitológicos del este al oeste. Según el investigador irlandés, en los relatos de las Argonáuticas, los celtas contaban que las aguas de un lago cercano al río Eridanus eran lágrimas de Apolo. Este las habría derramado después de haber perdido a su hijo, Faetón, quien se encontraba controlando el carro que daba origen al día y la noche. De acuerdo con las interpretaciones propuestas por Brickman, si se establece que el río Eridanus podría ser el Ródano del Po, las tierras de los hiperbóreos deberían estar ubicadas en Europa Central. Este mito podría ser entonces un remanente que da fe de las relaciones comerciales que los griegos establecieron con las poblaciones del Hallstatt. Bien, ahora que sabemos que la cultura de Hallstatt puede ser denominada como celta o protocelta gracias a las coincidencias cronológicas de sus vestigios materiales con las referencias presentes en los textos de los griegos, debemos comprender que ésta se formó en un periodo de transición clave en la historia, el paso del bronce al hierro. Este cambio trajo consigo avances tecnológicos sumamente significativos que se incorporaron principalmente en la metalurgia, pues con la introducción del hierro se podían elaborar armas y herramientas mucho más duraderas que las del bronce. Así es, adiós al bronce y hola al hierro. Pero, ¿qué impulsó realmente este cambio? Hallstatt y Dunberg eran ricos en depósitos de sal, lo que no solo sustentaba las economías locales, sino permitió la apertura a nuevas rutas comerciales con poblaciones de toda Europa. Sí, la sal, no la subestimes.
era el oro blanco de la antigüedad y quien controlaba su producción estaba destinado a la riqueza. Pero, ¿cómo es que la sal permitió el paso del bronce al hierro? La verdad es muy sencilla. Las minas de sal de Hallstatt que habían sido explotadas desde la edad del bronce habían proporcionado un flujo constante de minerales como el cobre y el manganeso fundamentales para la producción de dicho metal, por lo que la explotación de estos recursos favoreció la experimentación de los herreros y el desarrollo de nuevas técnicas de forja. Así, la riqueza derivada de la sal y la explotación de estos minerales convirtió a la población de Hallstatt en un importante centro de comercio. Además que los métodos empleados para la extracción de la sal, como la construcción de túneles y pozos, proporcionaron un acceso más significativo a estos minerales esenciales para la producción de dicho metal. Los numerosos hallazgos arqueológicos en Hallstatt, los cuales incluyen armas, herramientas y objetos elaborados en hierro, ofrecen un testimonio invaluable sobre el dominio de esta tecnología por parte de las comunidades de la época. Estos objetos permiten a los investigadores conocer mejor las técnicas de producción del hierro, las aplicaciones del mismo y su impacto en la sociedad. Hagamos una pausa. Dime, ¿estás disfrutando este capítulo? ¿O has aprendido algo nuevo? Si ese es el caso, por favor, no olvides suscribirte, dar like y dejar un comentario. Me ayudarías muchísimo. Pasemos ahora a hablar de su descubrimiento. En 1846, un arqueólogo y minero aficionado, conocido como Johann Georg Sauer, descubrió en Austria un extenso cementerio, el cual contenía cientos de tumbas, las cuales revelaban la presencia de una organización social muy bien establecida. Entre las más destacadas se encuentran las tumbas principescas, las cuales estaban decoradas con objetos de alto valor, como joyas, carros y elementos procedentes de otras regiones de Europa. Como se los mencionaba al principio del video, Hallstatt tuvo sus orígenes cerca del 1200 a.C. En un primer lugar tenemos a Hallstatt A y B, correspondiente a la edad del bronce tardía. Luego a Hallstatt C, con la introducción del hierro. Y para finalizar tenemos Hallstatt D, que es el momento crucial en la que entran en contacto con los griegos y los etruscos. La que más nos interesa hoy es esta última, Hallstatt D, pues es la que ha sido categorizada como propiamente celta, y que se extendió entre el 600 y el 450 a.C., entrando en contacto con las poblaciones griegas y etruscas. Las sociedades de esta etapa se distinguieron por su opulencia, el poder principesco basado en el clan y el dinamismo de su cultura. Los personajes más importantes de esta sociedad eran enterrados con grandes lujos, como collares, joyas, carros y objetos pertenecientes a las culturas griegas y etruscas. La tumba de Höxtor, la cual mencioné en el capítulo anterior, y que por cierto, si no has visto, te lo dejo por acá, es una de las más impresionantes. Tenía el entierro de un jefe acompañado por un carro funerario, vasos de bronce y una cama adornada con hojas de oro. Sí, una cama de oro. Estos objetos no solo indican riqueza, sino también una conexión con otras culturas europeas. Por otro lado, la tumba de Magdalenberg, ubicada en el suroeste de Alemania, tenía una cámara central de madera protegida por un túmulo de piedra. Esta contenía múltiples entierros que se realizaron a lo largo de varios siglos, reflejando la continuidad y la importancia de las élites en la sociedad del Hallstatt. En cuanto a los asentamientos, uno de los más importantes es el de Kühneborn, en el sur de Alemania, cuya fortificación muestra influencias mediterráneas en su planificación urbana y defensiva. Este asentamiento estaba estratégicamente ubicado para controlar el comercio a lo largo del Danubio y las rutas hacia el Valle del Ródano, lo que lo convirtió en un centro político y comercial vital. Imaginen las reuniones de comercio allí, debía ser la versión antigua de Wall Street. Esta ciudadela ha sido una de las más extensamente excavadas. Su muralla de 600 metros de largo y reconstruida varias veces durante el siglo VI a.C. fue construida de 4 metros de altura en ladrillos en bruto sobre una base de piedra y equipada con torres salientes, una técnica inusual en el norte de los Alpes, pero muy conocida en el mundo mediterráneo. Al interior de la muralla, las casas se distribuían a lo largo de callejón y en el exterior, una zona urbanizada rodeaba esta especie de acrópolis. En esta región han sido encontrados numerosos fragmentos de cerámica griega con figuras negras y rojas. En la llanura, otros yacimientos han arrojado restos idénticos a los encontrados en la ciudadela.
Probablemente se trataba de almacenes u otras formas de hábitat principesco, como en la región de Lavaux, donde se han descubierto tumbas que contienen múltiples objetos importados. La civilización de la primera edad del hierro se caracterizó entonces por la importancia de las importaciones de la cuenca mediterránea. Su riqueza material, la sofisticación de sus asentamientos y las conexiones comerciales con el Mediterráneo subrayan la importancia de Hallstatt en la transición de la edad del bronce a la edad del hierro y en la formación de las sociedades celtas posteriores. Este episodio ha llegado a su fin. Espero hayas disfrutado este maravilloso viaje por la historia y los secretos de la cultura de Hallstatt. Si te ha gustado, por favor, no olvides suscribirte, dar like y dar clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Hasta pronto.